A ver, cuando pensamos en cómo manejar la diabetes, ¿qué se nos viene a la mente? Seguro que azúcar en la sangre, la dieta, la insulina, ¿verdad? Bueno, ¿y si una de las herramientas más potentes para prevenir una de sus complicaciones más graves ha estado, digamos, un poco olvidada? Hoy vamos a analizar justo eso, cómo la fisioterapia podría ser esa pieza del rompecabezas que faltaba. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, hablaremos de un peligro silencioso de la diabetes. Luego, veremos qué pasa cuando los pies empiezan a perder sensibilidad. Después, nos meteremos de lleno en un estudio muy esperanzador hecho aquí en México. Analizaremos los resultados, que la verdad son impresionantes, y cerraremos entendiendo por qué la fisioterapia es clave en la prevención. Muy bien, vamos a entrar en materia. Y es que para valorar la solución, primero hay que entender la dimensión del problema. La diabetes en México es un tema enorme, pero sus consecuencias van mucho más allá de lo que solemos escuchar. Es que el número, de verdad, es para pensarlo. Estamos hablando de 12 millones de adultos en México que viven con diabetes. 12 millones. No es solo una estadística, es una realidad que toca a familias y comunidades enteras. Y justo dentro de esa cifra tan grande, se esconde una complicación de la que no se habla tanto, pero que puede cambiar una vida por completo. Porque no todo es el control del azúcar. Hay un riesgo físico muy directo que impacta la movilidad, la independencia, la seguridad de una persona. Un peligro que, curiosamente, empieza justo en la base que nos sostiene. Y aquí está el meollo del asunto. El problema principal es la pérdida de la capacidad de sentir. Así de simple y así de grave. Los pies, que nos conectan con el suelo, de repente pueden dejar de mandar esas señales de alerta al cerebro. Y ahí es cuando se convierten en una fuente de complicaciones muy serias. El nombre técnico es neuropatía diabética. En español simple, los nervios, sobre todo los de los pies y las piernas, se van dañando por los niveles altos de glucosa. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que una persona podría tener una piedrita en el zapato, una ampolla o hasta una herida y no sentir absolutamente nada. Es como si el sistema de alarma natural del cuerpo se apagara. Miren con atención esta secuencia porque es muy clara. Todo arranca con una presión que no se siente, y eso genera un callo. Pero el problema sigue por debajo. Se produce una hemorragia, y al final la piel no aguanta más y se abre, formando una úlcera. Imaginen caminar sobre esa herida abierta sin sentir dolor, pues solo hace que todo empeore y que nunca sane bien. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos saber si alguien ya perdió esta sensación protectora antes de que el daño se agrave? Por suerte, para esto sí hay un método muy sencillo y que funciona. Y la respuesta es esta pequeña herramienta, la prueba del monofilamento. Parece un simple hilito de nylon, ¿no? Pues es increíblemente preciso. Está diseñado para doblarse justo cuando aplica 10 gramos de presión. Ni más ni menos. El personal de salud lo va aplicando en puntos muy específicos del pie. Si la persona no lo siente, ¡bingo! Esa es la señal de alarma. Significa que esa sensación protectora ya no está, y el riesgo de desarrollar una úlcera es altísimo. Ok, ya entendimos el problema. Ahora vamos a lo bueno. La solución. Un estudio hecho por investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán nos da una luz de esperanza y, sobre todo, una estrategia muy concreta. Se preguntaron si un programa de fisioterapia bien enfocado podría de verdad hacer una diferencia. Aquí están los datos clave del estudio. Se trabajó con 21 adultos que en promedio llevaban ya 13 años con diabetes. Por 12 semanas, 2 veces por semana, participaron en este programa de fisioterapia que fue diseñado específicamente para atacar las debilidades físicas que provocan la enfermedad. Y ojo, no era cualquier rutina de ejercicio, ¿eh? Era un plan súper completo. Tenía ejercicios de fortalecimiento para los músculos del tobillo, estiramientos para que las articulaciones se movieran mejor, trabajo de equilibrio para no perder la estabilidad y, esto es importantísimo, reeducación de la marcha. O sea, volver a enseñar a caminar correctamente para distribuir bien la presión en cada paso. Y ahora sí, llegamos a la parte más emocionante. ¿Funcionó? ¿Sirvió de algo todo este esfuerzo? Pues los datos que tomaron antes y después de las 12 semanas mostraron cambios que la verdad son espectaculares. Este es el gran titular. El riesgo de caídas disminuyó un 25%. Y esto no es solo un número, piénsenlo. Significa que los participantes terminaron el estudio sintiéndose más seguros, más estables y con muchísima más confianza para moverse en su día a día. Es una mejora de vida, clarísima. Y si vemos el detalle, las mejoras son fundamentales. El movimiento de los tobillos, que al principio estaba muy limitado, regresó a la normalidad. La fuerza de los músculos en las piernas, que de plano era normal, aumentó muchísimo. Dicho de otra forma, los participantes se volvieron literalmente más fuertes y más flexibles.
Y ojo con esto, porque es fascinante. La fisioterapia literalmente cambió la forma en que los participantes pisaban. Fíjense, antes del estudio, solo el 38% tenía lo que se considera una huella normal, pues después de 12 semanas, ¡pum!, ese número se disparó al 72%. ¿Qué nos dice esto? Que la terapia puede corregir la biomecánica, ayudando a que el peso se distribuya mejor y se reduzcan esos puntos de presión que son tan peligrosos. A ver, lo que encontró este estudio en Yucatán no es solo un dato curioso para un artículo científico. No. Esto tiene implicaciones enormes para cómo se debería manejar la diabetes en todos lados. Nos obliga a ver a la fisioterapia no como un extra o un lujo, sino como parte central del tratamiento. Las palabras de los propios investigadores lo dicen todo. Ellos proponen que este tipo de programas se integren a la atención primaria de salud. O sea, no esperar a que el problema se agrave. Se trata de usar la fisioterapia como una herramienta proactiva para prevenir desde el principio que pasen cosas como las caídas o las úlceras. Entonces, el camino a seguir se ve más o menos así. Un cuidado proactivo. Se empieza detectando el riesgo a tiempo. De ahí se pasa un programa de fisioterapia hecho a la medida. Esto se tiene que complementar con educación sobre el calzado correcto y el cuidado diario de los pies. Y todo esto siempre acompañado de información para que la persona sea la principal guardiana de su propia salud. Al final, después de ver los datos de este estudio mexicano, la respuesta parece bastante clara. El cuidado de la diabetes se ha enfocado muchísimo en la parte química, en la sangre, pero la parte física, la biomecánica, es igual de importante. Fortalecer el cuerpo, mejorar el equilibrio, no son lujos, son necesidades básicas para mantener una buena calidad de vida. La evidencia nos dice que ya es hora de que los fisioterapeutas se sienten a la mesa como parte esencial del equipo que atiende a la diabetes.